En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema número 3, que es la arquitectura del computador, o sea, el funcionamiento del computador. Básicamente, el que determina el funcionamiento del computador es la placa, pero se determina algunas opciones, por ejemplo, los bloques, ¿no? La entrada, la salida. Pero para eso nosotros vamos a ver, por ejemplo, la unidad aritmética lógica. Como vamos a poder observar acá, vemos una placa. La unidad aritmética lógica se encuentra dentro del procesador, debajo del ventilador tenemos un procesador. Ahí es donde se va a hacer todo lo que es se va a desarrollar las instrucciones. La unidad de control que está dentro del mismo procesador va a trabajar con la memoria que se coloca en esta posición de acá, las memorias. El trabajo es de que todo se eleva a la memoria. Una cosa importante, miren, dicen que ustedes quieren que su máquina trabaje más rápido. Sí, podemos hacer eso. Antiguamente se decía de que podíamos nosotros potenciar. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver un poco más adelante en los otros cursos, vamos a ver en los otros temas, vamos a ver que la generación de los procesadores dio la finalidad de que en la 486, por ejemplo, se cambiaba el procesador y se colocaba otro procesador y se convertía en Pentium. A eso le llama la potenciación. Ahora ya no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque no solamente cambia el procesador, sino también la placa. ¿Cómo es eso? La velocidad. Los procesadores trabajan a una velocidad diferente, entonces la placa también debe trabajar a una velocidad diferente. Como la placa trabaja a una velocidad diferente, las memorias también trabajan a una velocidad diferente. Entonces, todo el sistema debe ser cambiado. Entonces ya no hay lo que nosotros llamamos la potenciación. Podemos cambiar. La memoria, cuando yo, por ejemplo, digo, no podemos cambiar, entonces, ¿qué cosa puedo hacer yo para que mi máquina funcione más rápido? Muy sencillo. Como todo debe trabajar con la memoria. En el disco duro, la información viene a través de la placa, pasa por el procesador y lo envía a la memoria, y en la memoria se mantiene. El procesador no puede trabajar directamente con las unidades de almacenamiento, disco duro, USB, CD, tiene que trabajar con la memoria. Por eso cuando ustedes prenden la computadora, dicen, ¿está calentando? No, no está calentando. Lo que pasa acá es que todo lo está cargando. El sistema operativo es enviado a la memoria y el procesador puede trabajar con la memoria, ¿no? Después eso que está trabajado ahí, que ha sido elaborado, que ha sido procesado, es enviado a través de los circuitos, que nosotros le decimos los circuitos de entrada y salida, ¿no? La unidad de entrada y salida va a los puertos, como vamos a ver más adelante, en esta misma unidad, en este mismo tema, vamos a ver nosotros, por ejemplo, los puertos de salida, que tiene los puertos básicos. Claro que la computadora tiene mucha cantidad de puertos, que eso lo vamos a ver en forma lógica, pero acá vamos a ver los puertos de salida, de entrada y salida. Todo esto de acá se conecta a los periféricos. Periférico es todo aquel que está conectado fuera del case. ¿Sí? Por ejemplo, un teclado. Un teclado es un periférico de entrada. ¿Por qué? Porque yo tecleo y se envía la información a la CPU, que lo llaman ustedes, yo le llamo unidad central. Cuando está vacía se llama case, ¿no? Nosotros también le decimos gabinete. El teclado es un periférico de entrada. El mouse es un periférico de entrada. El monitor, la pantalla, como quieran llamarle, es un periférico de salida. Pero hay monitores modernos que tú ves en el touch, ¿no es cierto? O sea, tú lo tocas y cuando tú lo tocas, funciona. Entonces, viene a ser un periférico de entrada y salida. Las impresoras antiguas eran periféricos de salida, ahora ya no. Las impresoras son periféricos de entrada y salida. ¿Por qué? Porque si te pasa papel, te sale una información y te dice, falta papel, ¿no? Los bus son los que transportan la información a través de toda la placa. Se llaman los bus de entrada y salida, los bus de datos, ¿no? El monitor, que se conecta aquí, como lo vamos a ver más adelante, da el ingreso
a través de una tarjeta. Esta placa, como la que tenemos acá, es una placa integrada. ¿Qué significa? Que dentro de sus chips tenemos una placa, tenemos una tarjeta incluida, una tarjeta gráfica. ¿Sí? Va a los slots le llamamos a esto, la palabra traducida sería perdidos, pero los slots pueden ser los slots de entrada y salida. Este es un slot PCI, este es un slot PCI Express, ¿no? Para poder conectar tarjetas adicionales. ¿Cómo lo vamos a ver cuando nosotros vamos a ensamblar la computadora? ¿Sí? Dentro de lo que es la computadora personal, ¿no? Viene el funcionamiento. ¿Ya? El funcionamiento de la procesadora es muy sencillo. En realidad es sencillo, no es difícil. Solamente es cuestión de entenderlo. Cuando tú presionas algo en el teclado, ¿ya? El teclado es hardware, como hablamos en los temas anteriores. El hardware, a la hora que envía la información, la envía a través de corriente eléctrica. Es procesado por la CPU, el microprocesador. Y esto lo eleva a la memoria. Pero para que funcione el teclado, debe tener un software, un driver, un keyboard, ¿no? Y eso es el que trabaja, el que traduce e envía la información al procesador. El procesador pone todo lo que tú pones en la memoria para poder almacenarlo rápidamente y poderlo procesar. Y a través del circuito de entrada y salida lo puede enviar al monitor, a la pantalla, donde va a aparecer la letra, por ejemplo, si estás trabajando con Word. ¿Sí? Es la función básica de un procesador. Se llama la entrada, con los periféricos de entrada, y la salida. Pero para eso, primero todo se almacena en la memoria. El procesador no trabaja directamente, repetimos y repetiremos 100%, que no trabaja directamente con el disco duro, con la unidad de CD o con la unidad de USB, todo lo que es unidades de almacenamiento, sino trabaja con la memoria. Entonces, como le estoy explicando antes, que nosotros podemos ampliar nuestra velocidad, nuestra máquina, única y exclusivamente colocándole más memoria. Pero, ¿cómo sé yo cuánta memoria soporta mi máquina? Primero tengo que saber qué tipo de placa tengo, ¿no? ¿Qué modelo de placa? ¿Ya? Y en las características de la placa viene la opción cuánta memoria soporta. ¿De qué depende que soporte la memoria? Depende de que está aquí, observen. Que está con este aluminio, solamente el aluminio es un disipador de calor, nada más, no crean. Esto es solamente para que no se caliente, porque también trabaja duro. Eso se llama el famoso chipset. El chipset que tenga colocado la placa depende de la cantidad y el tipo de memoria que use. Entonces, todo trabaja en un funcionamiento muy práctico, sencillo, pero a la vez bastante complicado, ¿no? Porque se trabaja de esa manera. ¿Cómo arranca una PC? ¿No? O sea, ¿cómo funciona? Básicamente, en nuestra fuente de alimentación viene la corriente alterna, en 220 voltios, como trabajamos acá, y esto se encarga de reducir la corriente a los voltajes adecuados. La fuente de alimentación es la que va a alimentar a la placa. Muy bien. Nosotros, a la hora que encendemos la computadora desde el gabinete, presionamos un botoncito. Ese botoncito tiene un cablecito que es enviado directamente y conectado aquí, en el Power Int, la entrada del Power. A la hora que se puentea, si yo cogiera un desarmador, yo podría conectarlo todo y puentear esos dos pines y la placa va a arrancar. A la hora que arranca la placa, ¿ya? Lo que hace es carga todos los sistemas en la memoria, ¿ya? A la hora que va trabajando la placa y envía, recoge la información dentro de nuestro disco duro, en este caso trabajamos con un disco duro SATA, toda la información que está guardada acá en una forma permanente. En los temas posteriores vamos a ver cómo funciona
nuestro disco duro. Acá tenemos toda la información. La información es llevada, ¿sí?, a la memoria de la placa. O sea, a través de las conexiones del disco duro, aquí va a llevar a la memoria, a la parte de aquí. El procesador es el que se encarga de enviar y recoger todo, pero el que maneja todo dentro de la placa es el chipset. El chipset es el que maneja todo dentro de la placa, ¿correcto? Nosotros vamos a ver la forma del funcionamiento. Presiono mi botón, yo espero que caliente la máquina. No, lo que está haciendo es llevando todos los datos de la información, o sea, los software, en este caso el sistema operativo que nosotros usamos como Windows, ¿no?, lo envía a la memoria, ¿ya? Y ahí recién podemos trabajar con nuestro programa. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a hablar ahora de cómo funciona exactamente por dentro, porque después vamos a explicar la parte lógica. Vamos a ver ahora, profesor, pero usted no está indicando, no me dice cómo debo ensamblar. Todavía, un momentito. Más adelante nosotros vamos a ver cómo vamos ensamblando. Ahora, en este momento, por ejemplo, vamos a ver las señales, ¿sí? Las señales lógicas, ¿ya? Y las señales digitales. ¿Qué es una señal? Una señal no es una advertencia. Por ejemplo, estás caminando y alguien te hace así, entonces te diciendo que te pares. Tú te das cuenta, es una señal visual. Pero aquí no hay nada visual, porque como ustedes pueden observar, la placa, el procesador no tiene ojitos, entonces no puede ver. Tampoco tiene manos, no puede agarrar. Tiene oíditos, tampoco, entonces no va a poder oír, no lo que la señal, o sea, si le grito no me va a entender, no tiene oídos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tipo de señal le voy a dar para que funcione todos mis aparatos dentro de la máquina? Señal eléctrica, ¿correcto? La señal eléctrica, ¿listo? Como nosotros vamos a poder ver en pantalla, en estos momentos se están poniendo en la pantalla, ¿ya?, la señal analógica y la señal digital binaria. La señal analógica, ya, es una señal que trabaja a través de voltajes, ¿correcto? Si trabaja a través de voltajes, se dice, por ejemplo, si tú te colocas al otro lado donde yo envío la señal, una persona se coloca en un punto y la otra en el otro, yo le envío 1 voltio, significa que le estoy saludando. Si le envío 2 voltios, significa que me voy a ir. Si le envío 3 voltios, significa que lo estoy invitando a almorzar, etcétera, etcétera. O sea, dependiendo del voltaje. ¿Y la otra persona cómo detecta eso? Muy bien, porque en el otro lado debe tener un voltímetro. ¿Ya? Entonces la señal analógica, como ustedes están viendo en la pantalla, ¿sí?, va fluctuando a través de los voltajes. En las computadoras, la señal analógica se determina, por ejemplo, para los monitores. A través de la señal analógica es la transmisión de los monitores, ¿sí?, de la tarjeta red, ¿no?, los cables de la red es con señal analógica. Pero adentro trabaja otro tipo de señal, la señal digital binaria. Como ustedes pueden ver en la señal digital binaria, ¿ya?, cuando no llega luz es 0, cuando llega luz es 1, así se dice. Entonces, a eso nosotros le llamamos un bit. ¿Qué es un bit? Un bit es un pulso o no pulso. Normalmente, por ejemplo, cuando quiero procesar algo, lo único que hacen, por ejemplo, los procesadores es, tener un lapso de tiempo. Y dice, ¿llegó corriente? No llegó. ¿Llegó corriente? No llegó. ¿Llegó corriente? No llegó. ¿Llegó corriente? No llegó. Y determina 1, 1, 1, 0, 0. O sea, ¿qué es un bit? Un bit es un 1 o un 0. Por eso, la mente dice que los bits, es un 1, pero en realidad lo que se está haciendo acá es representar el número 1 con que llegó corriente. Como ven ustedes en la pantalla, prende el foquito. Pero si no llegó corriente, es 0.
el bit, ¿no? El bit se usa como una unidad de medida, sirve para medir redes. Por ejemplo, si yo quiero contratar, por ejemplo, internet, decimos lo siguiente, ¿ya? Yo quiero contratar de 1 mega. ¿1 mega qué? 1 megabit, no 1 megabyte. Un byte lo vamos a ver un poquito más adelante. Esto es la unión de redes. Por ejemplo, las redes alámbricas es 10 sobre 100. ¿Por qué 10 sobre 100? Porque tiene 10 megabits. Mega es millón. O sea, 10 millones de bits en un segundo. Es lo mínimo, y lo máximo es 100 millones de bits en un segundo. Cuando tú contratas un servicio telefónico con internet, te dicen 2 megas, 2 megas que es 2 megabits. ¿Ya? Es la velocidad de la red, pero no es la única velocidad. En internet hay 2 velocidades, la velocidad de bajada y la velocidad de subida. Eso se va a ver más adelante. Van a ver ustedes que las velocidades son diferentes, pero se mide en bits, ¿correcto? En bits. Bien, ahora, podamos ver en la pantalla el byte. ¿Qué es un byte? Es una unidad, la unidad mínima de almacenamiento. Muy bien. El byte consta de 8 bits, como ustedes pueden ver en la pantalla, es el 1, el 0, el 1, el 0, el 0, el 0, el 0 y el 0. ¿Por qué trabaja así? Porque el procesador tiene un reloj y a la hora que ve, llegó corriente, 1. No llegó corriente, 0. Llegó corriente, 1. No llegó corriente, 0. Llegó corriente, ¿no? O no llegó, depende. Según en la pantalla es 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Ese número binario nosotros matemáticamente lo pasamos a decimal. Cuando lo pasamos a decimal, se convierte en el 160. Sí, en el 160, y si lo buscamos nosotros dentro de una tabla llamada la famosa tabla de códigos ASCII, la tabla de códigos ASCII me va a dar la A con tilde. Por eso es que las computadoras no saben muy bien cuando una máquina, cuando tú te creas una A con tilde o una con tilde. ¿Por qué? Porque sus códigos son diferentes. Si te pone, sería 10000, no, sería 1110101, cambiaría el código para los 1 y los 0, pero para la máquina es corriente, llegó, no llegó, llegó o no llegó. Así es como se transfiere la información a través de los cables, a través de corriente eléctrica, en pulsos. No importa que tenga el voltaje normal, no hay problema, eso sí es más diferente, es más fácil, es más viable. ¿Está bien? Entonces, un byte es, como hemos visto en antes, 8 bits en un segundo. Por lo tanto, 8 bytes van a formar un código, el famoso código ASCII. ¿Sí? Y cada uno de esas combinaciones, que son 256 combinaciones, tiene una letra, una coma, un punto o un signo. Así es como se transmite la información, básicamente, lógico, ¿no? Después ya podemos hablar de los encriptados y lo demás. ¿Sí? Por eso que sí, pero el byte, ¿para qué sirve? El byte es una medida para poder medir, disculpe la palabra, para medir almacenamiento. Un disco duro, como este de acá, de 360 gigabytes, ¿ya? Significa que puede guardar más de 360.000 millones, 360.000 millones de letras. Es la cantidad de la información que se puede guardar. La información en una USB de 2 gigas, que 2.000 millones de letras que se puede guardar ahí, ¿correcto? Los múltiplos, el kilobyte, el megabyte, el gigabyte y el terabyte. Lo que pasa acá es que hay un pequeño problemita. Kilo es prefijo de 1000, ¿no es cierto? Pero 1000 en byte, cuando yo lo paso de kilo a ¿qué es un kilobyte? Un kilobyte es 1024. ¿Pero por qué 1024 y no 1000? Porque está trabajando sobre una base binaria. Si es un bit, serían 2, un 1 y un 0. Si fueran 2 bits, serían 4, o sea, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0. ¿Sí? No, si es 3, serían 8.
8, si es 4, 16, si es 5, 32, si es 6, 64, si es 7, 128, y si es 8, 256 combinaciones, ¿correcto? Si es uno más, si es 9, sería 512, le suenan los números, y después viene el mega, ¿cierto? Por eso es que 512 y es 1024, sería por eso que la diferencia es entre un kilobyte y un kilobit. El kilobyte tiene 1024 bytes y el kilobit tiene 1000 bits. ¿Por qué? Porque el bit es normal, del decimal. En cambio, el byte es binario. Por eso que se dice que el kilobit es 1024, ¿no? El megabyte es 1024 kilobits y el gigabyte, y todo trabaja sobre la base de 1024. Kilobit, megabyte, gigabyte, terabyte, ¿correcto? Kilobyte es una medida muy antigua, ahora todos trabajamos con giga y ahora los discos duros ya se están midiendo en terabytes, ¿ya? ¿Qué es un hercio? Miren la pantalla. Un hercio, ¿ya?, es un byte, como vimos anteriormente, en un segundo, ¿ya? Un byte en un segundo. O sea, si un procesador puede medir un byte en un segundo, o sea, 8 bits en un segundo, se le dice que es de una velocidad de un hercio. Pero, ¿no?, los procesadores son más veloces, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar un poquito antiguo de las computadoras, por ejemplo, las Pentium 1. No nos vayamos muy lejos, ¿no? Las Pentium 1 trabajaban a una velocidad de 512. ¿Qué cosa? Kilohertz. El procesador de la Pentium 1 era de 200 megahertz, ¿ya? O sea, 200 mil millones de bytes en un segundo. ¿Ya? En la Pentium 3 recién empezó los 350, y con la Pentium 4 ya apareció el gigahertz, ¿no? Y todo se quedó en el 2.4, 2.5 y hasta máximo el 3, estamos hablando de procesadores, ¿no? En lo que es la velocidad interna del procesador. 3 gigahertz. ¿Y por qué no sacan 4 o no sacan 5? Sí han sacado, pero en las grandes máquinas. En las máquinas personales no pueden sacar por una cosa que les dije en los capítulos anteriores, ¿no? Hablamos de que la tecnología CMOS no soporta el calor, ¿no? Este procesador que vemos acá tiene que tener gran enfriamiento. Entonces, si le pusieran más velocidad, necesitarían más enfriamiento. Por eso es que ahora se ha visto las tecnologías, por ejemplo, las tecnologías Core dual significa 2, ¿no es cierto? 2 procesadores en uno. Han hecho en forma paralela meter 2 instrucciones para que el procesador trabaje, pero no 1, sino 2. A la hora que trabajan 2, es más rápido, es más veloz, ¿sí? Y se mantiene el calor, ¿no? Porque no pueden, porque han querido enfriarlo de diferentes maneras, ¿no? Pues he visto, por ejemplo, en internet que lo han querido meter en una pecera. El agua destilada, como ustedes saben, es aislante. Lo han querido meter en una pecera, pero no es práctico. Le han querido poner, como las refrigeradoras, gas para el enfriamiento. Muy bueno, pero muy caro, ¿no? Entonces, lo que han tenido que hacer es mejorar sus sistemas, y lo que han hecho es partir los procesadores. En vez de poner 1, poner 2, los famosos Core. El Core Quad, por ejemplo, tiene 4, el Xeon tiene 6, ¿no? Y así sucesivamente. Y lógicamente que no es lo único, ¿no? Hay un montón de técnicas que hace para que podamos aumentar los hercios. Eso significa hertz. ¿Está bien? Entonces decimos, bit, velocidad, mide la velocidad de la red. Muy bien. Byte, mide el almacenamiento. Los hertz, ¿qué miden? Las velocidades internas de los bus, las placas y los procesadores. Por eso que un procesador se mide en, por ejemplo, es de 2.4
GHz. ¿Correcto? Esa es la función. Bien. Vamos a ver ahora. ¿Qué es un bus? No me digan que es un carro con cuatro llantas. ¿Ah? El bus, la computadora, es los circuitos, la cablería. Como ustedes van a ver esta placa tiene dos circuitos, ¿no? El frontal y el posterior. ¿Y qué es lo que los bus se dividen de acuerdo a su velocidad? Ojo, la velocidad. Como vamos a ver cuando nosotros vamos a trabajar con las placas, vamos a ver que acá básicamente hay dos bus principales, el NOR Bright y el SON Bright. Pero, ¿qué es un bus? El bus es un circuito. ¿Ya? No se confundan, porque yo voy a hablar mucho del bus y ustedes me van a decir, ¿qué cosa es un bus? Un bus es un circuito. Y los bus se separan en las placas, ¿no? Por su velocidad. Eso es un bus. ¿Está bien? Ahora, también se le dice a la transmisión de datos, a la hora que se transmiten los datos a través de los cables o a través de la placa, ¿no? Para que vaya a la memoria o vaya a través de todo el circuito, hay dos bus básicos. El bus de datos. El bus de datos es lo que lleva la información. ¿Ya? Toda la información, a todo eso, no se le llama el bus de datos. ¿Ya? Tenemos el bus de datos y también tenemos el bus de dirección. El bus de datos va y el bus de dirección lo acompaña. O sea, son dos buses que van juntos. ¿Por qué? Porque los elementos de la computadora no saben, porque no tienen ojo, no, como dije yo, no tienen oreja, no tienen tacto para poder saber, ¿no? Para poder leer o que esto. Solamente en el bus de dirección le dice de dónde viene el dato y hacia dónde va. ¿Ya? Eso es el bus de datos, es la información, y el bus de dirección es el que le dice de dónde viene y a dónde va, para que pueda el procesador o cualquier periférico, cualquier elemento que tenga un microprocesador interno, como un chipset, por ejemplo, pueda determinar para dónde viene y para dónde va la información. A eso se le llama el bus de datos. El bus de entrada y salida es el que se le considera acá, para la entrada de los periféricos y para la salida a los periféricos. Son las palabras que se usan dentro de la computadora. Bus de datos, bus de dirección, bus de entrada y salida. ¿Correcto? Y también, en algunos casos, se le dice el bus del sistema. El bus del sistema es la velocidad de la placa. ¿Ya? Cuando está la placa de velocidad de 1 gigahertz, ¿no? También se le conoce como bus local. O sea, las palabras pueden ser muy diferentes, pero el significado es el mismo. Bus de sistema o bus local es la velocidad con que trabaja la placa. Todas las placas no trabajan a la misma velocidad, de acuerdo a su tipo de fabricación, generación, y sobre todo el chipset es el que determina la velocidad de la placa. ¿Ya? Entonces, claro que más adelante nosotros vamos a ver eso. Solamente quería explicarles a ustedes, ¿no? Las palabras que se usan, porque a veces uno le dice, no, que es un bit, es un byte. No, pero pero ¿qué cosa será eso? Ya ustedes ya lo entendieron, ¿no? Si no, yo les recomiendo que vuelvan a repetir el video, también para que lo puedan entender. Pero vamos a ver ahora las conexiones, ¿está bien? Ya a esto nosotros le llamamos las conexiones, ¿sí? Muy bien. Las conexiones de la placa, el bus de entrada y salida. ¿Sí? Esto le llamamos los conectores. ¿Ya? Los conectores donde nosotros vamos a poder trabajar la placa. Veamos, un periférico de entrada. Yo presiono y la información ingresa con un pulso eléctrico a través de este cable. Y determinamos, esto le decimos un puerto. Este puerto se llama PC2, ¿ya? Redondo, de 5 pines, y va conectado en la parte de afuera porque es el teclado de color violeta. Siempre acuérdense que si no tiene colores, el conector es el violeta, el de la afuera, que va para afuera, porque esto va conectado en el case y va para el lado de afuera. Entonces, lo que sí tengan mucho cuidado con este aparatito en el PC2, porque si ustedes se fijan adentro, tiene
una rayita de plástico, tiene una hebrita de plástico, se puede partir fácilmente. Yo cuando voy a conectarlo, lo único que hago es, primero me fijo en esta parte plana. Si no tuviera esta parte plana, voy y busco y tiene una muesca, siempre tiene un indicador donde va, ¿no?, la palanquita. Entonces ahí veo la conexión, busco la muesca y lo único que hago acá. Si no ingresa, yo lo giro, pero nunca presiono fuerte, porque esto tiene a doblarse o a romperse. Acuérdese, violeta para el teclado, verde para el mouse. Si no fuera así, ¿no?, si no hubiera colores, el que va para el lado de afuera, porque acá está el case, que va para el lado de afuera es el teclado, y el que va para adentro es el mouse, ¿ya? Eso es para entrar a los periféricos. Tenemos acá los puertos USB que ustedes deben conocer, ¿no es cierto? Tenemos acá 4 puertos USB, ¿no? Este es USB A y el B, normalmente es el periférico, uno más gordito, eso va al periférico. Después, ¿qué tenemos más aquí? Quiero que observen bien claro esto. Nosotros acá tenemos los puertos PS2, después ustedes pueden ver este azulino. Este azulino se llama un conector VGA. VGA, ¿por qué? Es de adaptador gráfico de video, el VGA. Y es tipo D. Tipo D, ¿por qué? Porque tiene una forma de una D, plano por un lado, curvo por el otro. Tiene 15 pines y ahora se ha estandarizado que su color es azulino. ¿Ya? Ese es para el monitor, ¿ya?, de 3 líneas de 15 pines. Más, aquí tenemos también los conectores de el RJ45, que es este de acá, este grande. El RJ45 es para la red, para los conectores RJ45. De repente ustedes conocen los conectores RJ11, que son más pequeñitos, son los que usan en los teléfonos, ¿sí? Este de acá se llama RJ45, es más grande porque tiene 8 hilos. Aquí va la red. Y ahora normalmente es la conexión para internet, porque ahora todo está comunicado, ¿no? Porque antes se usaba una tarjeta adicional que se llamaban los model, que tenían 2 RJ11, no, uno para entrar de teléfono y otro para salir de teléfono. Ya casi no se usa porque, aparte que es lento, obsoleto, no, es muy caro, definitivamente, ¿no? Entonces, tenemos acá nosotros el PC2, el puerto VGA, y estos dos puertos que son el fucsia, que es este de aquí, el puerto fucsia, es el que trabaja, se llama paralelo. No sé si se habrán visto, de repente ahora se acordarán, habían antes unas máquinas que venían con un cabezal que sonaba ti, ti, ti. Ese cabezal era con agujas, ¿no?, las famosas matriciales. Eso normalmente iba en este puerto, muy antiguo, muy obsoleto. Y algunos mouse o algunos móvil también se conectaban a este puerto de acá abajito que ven acá, que es el puerto que tiene 9 pines, tipo D, ¿no?, que se llama el puerto serial, el famoso CON 1, serial o CON 1, paralelo o LTP1, así se le llaman estos nombres, ¿sí? Y por último, para poder trabajar con esto, es la salida de sonido, ¿ya? Entonces, esta placa integrada, porque no tiene ninguna tarjeta adicional, esta placa integrada tiene video, tiene sonido, tiene red, no tiene modem, el modem ya es muy obsoleto, pero tiene, eso le llamamos placa integrada. Y en el sonido tenemos 3 colores. El verde es la salida de sonido, o sea, puedes conectar un parlante, pero no solamente un parlante, puedes conectarlo de aquí y lo puedes conectar a un auxiliar en tu reproductor o en, ¿cómo se llama?, en tu estéreo, claro, en tu casa. Desde la computadora, tú lo sacas de aquí y lo pones en la entrada, en el auxiliar de tu estéreo y escuchas a través del estéreo. Esa es la salida de audio, ¿ya? El azul, ¿para qué sirve? El azul es entrada de audio. O sea, yo quiero grabar una música, ¿ya?, pero lo malo es que yo la tengo yo la escucho solamente en el radio.
Yo quiero grabarla en la computadora. Lo que hago es sacar una conexión del radio y lo coloco acá en la entrada, que es el azul, ¿correcto? Y ahí es la entrada de audio. Claro que lógicamente dentro voy a necesitar un software, porque acuérdense el hardware y el software. Esto es la parte física. Adentro puedo usar, por ejemplo, el audio grave, el audio catálisis o cualquier, el Cool Pro 2 o cualquier sistema que me permita grabar sonidos, ¿está bien? Para grabar. Y el rosadito es para el micrófono, ¿sí? Acá yo puedo conversar con ustedes, por ejemplo. Ahorita yo estoy conectado, ¿sí? En forma inalámbrica, pero conectado al audio de la computadora, ¿no? Entonces, para eso me sirven estos tres. Repito, salida, puede ser un parlante, o puede ser un amplificador, tu estéreo de tu casa, entrada, cualquier entrada, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, yo tengo unos cassettes antiguos, no sé si se acuerdan de esos cassettes antiguos, ¿sí? Esos cassettes antiguos, que eran de cinta, lo tengo, yo lo quiero grabar en MP3. Primero tengo que necesitar un reproductor, lógicamente, ¿no? Lo pongo en el reproductor y la salida del reproductor lo pongo en el azul, ¿no? Y con mi computadora pongo mi programa que graba el sonido, lo prendo y listo, ya está, lo grabo en MP3. Esa es la entrada, ¿ya? Yo quiero conversar con ustedes a través de la computadora, uso la entrada de micrófono, el rosado. El verde para tu parlante, el azul de entrada y el rosado para la salida, ¿sí? Bien, entonces no se olviden, los conectores son, a esto se le llaman los conectores externos y van a los periféricos. Bien, por ahí nos quedamos en este tema, esperando muy pronto continuar con el siguiente. Gracias.